Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Casa Samayana, su casa. Yo soy Lucas Matus y pues como cada martes súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes todas las experiencias que he acumulado a lo largo de 30 años de práctica médica clínica y pues eso para mí siempre es un motor de búsqueda, un motor de investigación y un motor de crecimiento personal, porque cada charla que les comparto me lleva a una revisión, una investigación, un reforzamiento de conocimientos que he acumulado a lo largo de esos 30 años, 37 años de estudio de la medicina y 30 de práctica clínica. Y pues me permite entonces cada día mantener un estudio dirigido siempre a la búsqueda de mejores respuestas en el camino de encontrar la sanación, la salud integral. Contento también porque aquí en Casa Samayana disponemos, por fortuna, de un espacio pequeño, si bien, que lo hemos convertido en un jardín y también en una huerta, básicamente al principio de plantas medicinales, y cada día hemos ido incorporando diferentes cultivos. Y bueno, la semana que terminó hice la recolección de una planta que tenemos de chile habanero y entonces se produjeron 2,5 kilos de unos chiles hermosos, frescos y orgánicos totalmente, porque pues son cuidados aquí por nosotros de manera lo más natural. Entonces, y tuve la fortuna de, junto con Tani Vale, de hacer el corte de los frutos y después hice trueque con algunos vecinos que tienen verdulerías aquí en las cercanías, y así pues parte de esa cosecha se convirtió en otros víveres de intercambio que nos permite entonces también seguir trabajando con este enfoque de la autosustentabilidad, pensando pues en que de manera voraz muchas partes de nuestro planeta se ven devastadas por el consumo, por el uso equívoco o abusivo de esos territorios a través de minas, a través de grandes industrias que consumen mucha agua y territorio fértil. Entonces, tenemos claro nosotros aquí en Casa Samayana que si bien no podemos de manera individual, aislada, modificar situaciones tan severas como las que se producen en nuestro planeta, sí podemos de manera individual y digamos de manera doméstica crear huertos productivos que te ayudarán no solamente a trabajar la paciencia, a cultivar ese arte sagrado de la agricultura, del cuidado de las plantas, sino también practicar internamente espacios de paz y de relajación, porque las plantas sagradas y las plantas divinas siempre te van a permitir un intercambio energético muy poderoso, muy poderoso. Recuerda que las plantas son los únicos seres vivos que son capaces de recibir, transformar y almacenar la energía del sol para poder entonces entregarla al resto de los seres vivos. Entonces, por esa parte estamos contentos, yo estoy muy contento por esta oportunidad de ser partícipes, ser creadores también de esa vida a través de los vegetales y hacerlos parte de tu estilo de vida. Y bueno, pues antes de arrancar, darles las gracias por sus saludos a quienes nos siguen de manera también frecuente, algunas de ellas: Charito Corso hasta Chiapas, Patricia Marchán
Ciudad Juárez, Alter Roman, Patti Chacona, la doctora Patti Chacona, querida amiga y compañera, a Ginny Luna, también una querida compañera, y Yogi, ella, Rufina Salgado, enfermera en Iguala, Ceci Álvarez, Tania Amaru, Uifitsi Aldalay y Denny Ramos, queridas amigas con las que comparto también la duela, la danza y los pasos, Jessy Segundo Ordóñez, Jazz RM, Alexis Sisma, Artemisa Juárez, entre otras. Dice Fanny Palacios, bueno, pues que siempre es un placer también para ambas partes compartir, escucharnos. Recuerden que para mí es muy importante su retroalimentación, sus opiniones, porque eso enriquece las charlas, pues. Voy a aprovechar que Patricia Marchán hizo un comentario para tomarlo también como punto de referencia y partida de lo que voy a hablar. Patricia Marchán nos compartió: me gustaría poder, o sea, a la pregunta que yo hice en la invitación sobre por qué te gustaría saber meditar. Entonces Patricia Marchán nos dice: me gustaría poder conectar más conmigo, con el universo, y aprender a escuchar en el silencio. Y justamente Patricia y todas las que me siguen, los que me siguen, voy a revisar cómo la meditación en general y la vipassana en particular nos permite trabajar internamente para poder entonces establecer una conexión íntima de la piel, que la frontera hacia el exterior, hacia adentro, para permitirnos conocernos. Cuando nos conocemos y nos abrimos a lo que nos rodea, entonces podemos conectarnos con el universo, y cuando nos damos esa posibilidad de parar el ruido, de lograr el silencio, es entonces que podemos escucharnos y escuchar la sabiduría que en cada uno de nosotros habita. Y bueno, invitarlos a los talleres que tengo programados aquí próximamente en Casa Samayana. En 2 semanas está el taller de biodecodificación, que es muy interesante. También en 15 días, a final de mes, está el taller de danza terapia. Y bueno, también estoy abriendo un taller justamente de introducción a la meditación, que es parte de lo que voy a revisar el día de hoy. Y bueno, entonces revisen nuestra página www.samayana.com.mx, donde están el programa de los diferentes talleres que estamos realizando aquí en Casa Samayana. Entonces, bueno, esta noche les voy a compartir un tema que es por demás interesante y está, por supuesto, relacionado con las charlas que he compartido con ustedes en semanas previas. Recordarán, quienes siguen con regularidad estas charlas, que he ido hablando en diferentes momentos sobre las estructuras del cerebro, por ejemplo, las estructuras corporales. He hablado del inconsciente y del estado de conciencia plena, y he hablado también de sistemas de creencias que conforman la manera en la cual yo respondo o reacciono frente a la vida. También les he compartido diferentes herramientas prácticas, meditaciones, para poder integrar y trabajar no solamente la parte cognitiva, la parte de los conocimientos, sino poderlas integrar en nuestro propio ser. Y bueno, entonces la meditación, el arte de la meditación budista, en este caso vipassana, pues es una herramienta, como van a ver un poco más adelante, una herramienta útil para poder ayudar a mantener tu estado de salud, a lograr una restauración o recuperación de alguna enfermedad si la padeces, cuando la incorporas a tus hábitos de vida. Y lo quiero abordar un poco también desde la salud y su relación con la meditación, porque a lo largo de 30 años ya de práctica clínica en el campo, es decir, la vida real,
Y mi paso por diferentes espacios, tanto de la consulta médica general, la de especialidad y particularmente mi vida en los quirófanos, me ha permitido estar cercano siempre a las personas de las cuales yo he aprendido. Y entonces esa cercanía con las personas no solamente me ha permitido observarlos desde la visión médica alópata occidental, que es un enfoque a veces muy orgánico, muy a la enfermedad, sino que me ha permitido escuchar directamente de las personas, ver en ellas reflejado no solamente el dolor físico por su afectación, sino sus dolores emocionales, sus conflictos mentales y su cuerpo sufriente por una condición que ha rebasado ya límites medianos y se ha expresado de una manera severa. Y en esos 30 años siempre me he preguntado, y eso me ha hecho muchas preguntas dirigidas a qué ofrecerles más a las personas, más allá de los medicamentos que yo aprendí a utilizar o del bisturí, el cuchillo que yo aprendí a usar para curar a las personas. Porque darme cuenta del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la serie de pensamientos que las personas experimentan durante una enfermedad, y más si este es grave y amerita una intervención quirúrgica, me han permitido reconocer que el cuerpo no solamente es físico, que no basta con proporcionar un medicamento, una sustancia química, ni intervenir quirúrgicamente a un cuerpo para sanarlo, sino que se requiere de una interacción de una forma diferente, que le permita al terapeuta escuchar la historia, la narrativa, identificar, observar el sufrimiento para poder entonces reconocer qué más cosas puedes ofrecer. Y esa búsqueda me llevó en esos 30 años a buscar otras alternativas de medicina, otras filosofías de diferente índole, y es entonces pues que reconozco e incorporo en mi práctica actual herramientas como la meditación. Por otro lado, mucho de lo que les voy a compartir también parte de mi propia experiencia, porque yo como médico, como terapeuta, soy una persona más con un cuerpo igual que el de ustedes y expuesto a situaciones muy semejantes a las que ustedes han vivido o vivirán en el futuro. Y entonces este estudio de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, de diferentes medicinas me ha permitido entonces sanarme personalmente también para poder lograr ser congruente y ofrecer también a las personas que me visitan no solamente un discurso y un conocimiento teórico, sino una experiencia también personal. Entonces, desde mi corazón, desde lo profundo de mi experiencia, les comparto estos conocimientos y estas charlas, también en el pleno conocimiento de que cuando uno comparte lo que sabe, ayudas a que las personas encuentren también a veces respuestas que buscan y que de forma tal vez indirecta ayudes a las personas a alcanzar un mejor estado de salud y de bienestar. Entonces, bueno, pues desde acá les comparto esta charla. Querido Rubén Ramírez, también querido amigo, admirado amigo, también te mando un abrazo, es un honor que me acompañes. Rufina Salgado, pues buenas noches, saludos hasta Iguala, Guerrero. También tú, Rufina, lo comprenderás mucho más porque tu profesión como enfermera te permite una cercanía muy directa con las personas que atiendes. Entonces, compañeras, gracias compañero, gracias por acompañarme. Y bueno, esta charla la elegí también por preguntas que las personas me hacen, dos preguntas en particular que decidí usar como referencia. Una pregunta que alguien me hacía es, ¿la meditación me cura? Y otra pregunta es, ¿cómo meditar? Porque algunas personas han hecho diferentes intentos, esfuerzos para meditar
y les ha costado trabajo lograr el silencio y, bueno, seguir el camino de la meditación. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarte a hacer un ejercicio para poder tener más elementos, que tú tengas más elementos que te permitan comprender a cabalidad el tema de la meditación y su utilidad. Entonces te invito a que saques una hoja de papel, una pluma o lápiz, un bolígrafo, y hagas este ejercicio personal para ti misma o para ti mismo. Las preguntas que voy a plantearte, te invito a que las apuntes en tu libreta y te las respondas tú mismo o tú misma, porque estos te van a servir de punto de partida para después poder integrar más adelante el tema de la meditación o la práctica de la meditación. Entonces, estas preguntas parten de cómo se vive, cómo vivimos cada uno de nosotras y nosotros nuestras propias circunstancias. Entonces, en la pregunta 1, y te invito a que saques esta hoja, porque te va a servir como espejo, el espejo para que puedas pasar lo que pasa en tu mente a una hoja que te va a servir de espejo para poder reflejarte qué es lo que está pasando contigo. Entonces, la pregunta número 1 es, en la escala del 1 al 10, 1 es el menos, o sea, menos estrés, 10 mucho estrés, determina en tu vida, en este momento, qué cantidad de estrés vives. ¿Estás lleno de estrés? Ponle un 10. ¿Vives estrés esporádicamente? Bueno, pues ponle un 1, un 2. Entonces, esa es la pregunta 1. Pregunta número 2. ¿Cómo disipas tu estrés? Es decir, ¿qué haces para recuperarte de las fuerzas, para encontrar la energía, la alegría? ¿Cómo disipas tu estrés? ¿Usas distractores como el alcohol? No sé. Es un ejercicio que parte de la honestidad y es un ejercicio personal. Pregunta número 3. ¿Practicas algún tipo de ejercicio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio practicas? ¿Cada cuándo lo practicas? La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedico realmente a mi cuerpo? O sea, no a bañarme y a afeitarme y a arreglarme, sino cuánto tiempo de mi vida separo de mi agenda sin estar pendiente de las llamadas telefónicas, de la computadora, del trabajo, de alguna tarea pendiente de la casa. Es decir, ¿cuánto tiempo me dedico a masajearme los dedos de los pies, por ejemplo, ¿no? Una pregunta más. ¿Cuáles son mis hábitos de alimentación? ¿Como a tiempo? ¿Como suficiente? ¿Como en demasía? ¿Qué tipo de alimentos consumo? Y la última pregunta, ¿cómo me relaciono conmigo y con las demás personas? Es decir, ¿cómo me dirijo a mí? ¿Soy un tonto porque me equivoco? ¿Soy torpe? No sé, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuál es la forma en la que yo me dirijo cuando me hablo conmigo mismo? Porque reconocerás, todos estarán de acuerdo que todos mantenemos en general un diálogo interior. Entonces, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? Estoy inconforme con mis orejas, que son muy grandes, con mi nariz que es prominente, no sé, estoy inconforme con mi cuerpo, pero también cómo me relaciono con las personas que me rodean, con las que están en mi casa, en mi hogar, con las que están en mi trabajo, en mi colonia, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de relación que yo propongo cuando me vinculo con las personas que me rodean? Entonces te invito a que hagas este ejercicio, te doy 2 minutos para que lo respondas y te sirvan para poder también comprender un poco en qué situación estás. Seguramente cuando lo termines podrás hacer tu propio diagnóstico, no tendrás que ir al médico para decir, changos, tengo problemas en mi alimentación, tengo problemas con mi sueño porque no descanso o tengo insomnio. Tengo problemas por esto porque no hago ejercicio. Es decir, te va a permitir darte cuenta con cierta claridad qué áreas de tu vida están en conflicto. Entonces, 2 minutitos en lo que respondes. Mientras me tomo aquí un trago de deliciosa agua de papaya que preparamos aquí para comer.
Porque entonces te recuerdo que es el conjunto de cosas que hacemos en nuestra vida lo que va a determinar nuestro estado de salud. Y por eso, antes de abordar ya directamente el tema de Vipassana, el arte de la meditación budista, voy a hacer un recuento un poco de cómo se produce la enfermedad para que puedas también comprender la utilidad de herramientas como la meditación para la restauración o para mantener un estado óptimo de salud. Las situaciones de estrés que muchas personas vivimos o viven de forma diferente desencadenan acciones reflejas inconscientes en nuestro cuerpo que se disparan como si estuviéramos en situación real de peligro. Es decir, el estrés nos mantiene siempre en un estado activado de alerta, que el cuerpo identifica como de peligro y por tanto entonces está liberando diferentes hormonas, diferentes sustancias, entre ellas adrenalina y otras más, que mantienen a mi cuerpo en un estado de tensión dispuesto a la respuesta. Estos mensajes, estos reflejos parten de esta zona de la cual también ya he hablado en otras charlas, que es el cerebro medio, el mesencéfalo, el cerebro límbico, donde está el hipotálamo, la glándula pineal y la glándula hipófisis y la glándula pineal en la parte central y posterior, formando un triángulo divino y liberando sustancias que van a tener efecto en diferentes órganos y también en nuestro sistema neuromuscular, creando así estados de tensión o de contracción involuntarias y también elevando nuestra tensión vascular. Cuando se activan de forma inconsciente y constante estas alteraciones y contracciones musculares, se van tornando habituales. Nuestro sistema vascular, nuestro sistema venoso y neuromuscular, nervios y músculos, se van familiarizando, se van adaptando a esa circunstancia de tensión continua, de estrés continuo, aun cuando ese patrón sea perjudicial para nuestra salud y nos cause limitaciones de movimiento, rigidez corporal, dolores o fatiga crónica. Porque déjame recordarte que al paso del tiempo de mantenerme en estado siempre de tensión, acabaré teniendo manifestaciones físicas de una enfermedad o de otra. Muchas personas en general se dejan llevar por las emociones desbordadas e hiperreaccionan frente a situaciones a veces banales de la vida, en lugar de responder mesuradamente, es decir, con templanza y con bondad, a situaciones cotidianas o complejas en la vida. Y cuando hablo de templanza, hablo de ese estado en el cual logras tener el control de tus emociones, es decir, no permites que se desborden, porque las conoces y las manejas, y entonces actúas siempre con justicia y con bondad. Es decir, no buscas siempre la forma egoísta de ganar, de agandallar al otro o la otra, sino de que esa situación compleja se pueda resolver de manera benéfica para ambas partes. Por otro lado, nuestro estilo de vida nos lleva a vivir determinadas situaciones que en algunos casos se complican. Y también hay momentos en la vida en los que es necesario tomar decisiones fuertes. Una cosa es cierta, hay muchas cosas en la vida que están más allá de nuestro control. Sin embargo, es posible asumir la responsabilidad personal de nuestros propios estados de ánimo, de nuestros pensamientos y de nuestros actos para poderlos cambiar para mejorar y obtener mejores resultados. Mira, la persona no se da cuenta que su forma de responder a las situaciones cotidianas o complejas de la vida son las causantes de los desórdenes físicos y de los estados mentales y emocionales, y no cambie la forma de responder, en su vida nada va a cambiar y entonces estará siempre en un círculo vicioso.
Recuerda que nadie te hace sufrir. Tú mismo o tú misma te ocasionas el sufrimiento al generar tensiones o al permitir tensiones en tu mente y en tu cuerpo, o al contener energía o apegos tóxicos. ¿Por qué? Porque cuando vives en esa situación te llenas de ruido interno en tus oídos, en tu interior, ruido en tus ojos que no te permiten ver con claridad, y ruido en tu boca. Entonces, por supuesto que la persona se llena de ruido, de dispersión, la atención está dispersa en todo, no es capaz de concentrarse, y por supuesto que se vive confusión a la hora de tomar decisiones. Y además, por supuesto, después de vivir día y noche, porque ese ruido no para en la noche, es lo que produce el insomnio, tienes una profunda fuga energética. Tu sistema inmune se deprime y más enfermedades se presentan. Entonces, para poder salir del círculo vicioso necesito parar. Necesito poder darme cuenta, reconocer qué me está pasando, qué es lo que yo sí puedo hacer con mi vida, lo que yo sí puedo modificar en mi personalidad y en mis hábitos cotidianos, para entonces poder iniciar el camino de una nueva vida bajo mi control. Entonces, bueno, en términos generales, ya abordando la meditación como tal, hay dos tipos de meditación desde la filosofía budista. Una de ellas se denomina shamatha, y en general son las prácticas que generan tranquilidad, relajación y atención. Estas meditaciones shamatha son usualmente las más comunes, las que se utilizan en muchos videos, en muchos lugares donde se hacen prácticas meditativas, y son las que usualmente las personas buscan más para poder tener espacios de relajación, de tranquilidad y de mejorar su atención. Y la meditación vipassana, que son prácticas que llevan o te conducen, te ayudan a encontrar una visión más clara de la realidad. Ambos tipos de meditaciones pueden ser guiadas o individuales. Yo pienso que lo más recomendable es que aprendas, que vayas, si no lo sabes, a algún lugar, te asesores con alguna persona que sabe, que tiene formación, que tiene experiencia, para que aprendas las técnicas básicas, pero que una vez que conoces la técnica básica, tú la incorpores a tus hábitos de vida cotidiano. Si vas a hacer una práctica de meditación de vez en cuando, o cada vez que vas a tu sesión, a tu clase de yoga, una vez a la semana, no lo sé, la regularidad con la que vayas, entonces los resultados se van a retardar, o te va a costar más trabajo reconocer a la meditación como una herramienta útil. Muchas personas tienen dificultades con la meditación porque quizá enfocan la práctica más desde la repetición de ciertos actos, igual que el ejercicio físico, y no desde los puntos clave, que son los que voy a hablar acá, que te permiten hacer el vacío, hacer el silencio y lograr una atención interna plena. Entonces, bueno, en términos generales también yo no pretendo ser dogmático con estas charlas, no pretendo ser académico, y tampoco pretendo seguir una línea específica de una escuela o alguna corriente de budismo, que hay muchas, sino simplemente compartirte una experiencia práctica. Entonces, estas prácticas de meditación budista son técnicas de entrenamiento mental y físico
que te ayudan a inducir un modo de conciencia más amplia. Te permiten, por una parte, desarrollar la atención plena, la claridad mental, es decir, no estoy disperso, me permite identificar dónde estoy poniendo mi atención, en qué estoy poniendo mi atención. La claridad mental significa, puedo quitarme el ruido, los velos que me obstaculizan para ver la realidad. Te permite también la meditación crear estados de positividad energética y emocional, manejables por ti mismo. Desarrollar una visión serena de las cosas, lo que hablaba un poco de la templanza y de la verdadera naturaleza de las cosas. En otras palabras, la meditación te permite entrar en tu mente, entrar en ti mismo y ver, observar lo que en ella has acumulado. Es decir, cada persona hemos metido en nuestro chip, en nuestra mente y en nuestro cuerpo información y hábitos. Y solamente cuando nos damos la oportunidad de hacer estas prácticas es que podemos identificar qué tipo de pensamientos he guardado en mi mente. Es decir, guardo muchos rencores, muchos enojos, vivo todavía enojado por sucesos del pasado. O sea, cosas que me pasaron hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, todavía las estoy arrastrando con dolor. Todavía me causan conflicto cuando viene el recuerdo a mi memoria, todavía maldigo a las personas o las cosas que estuvieron en ese momento. ¿Qué juicios tengo sobre las cosas que me han pasado en la vida? Porque entonces eso que está ahí en mi almacenaje, en mi almacén interior, en mi mente y en mi cuerpo, es lo que tengo que reconocer para poder entonces transformarlo, para poder abrir mis manos y liberar, darles salida a esas cosas del pasado, dejarlas ahí y poder darme entonces la oportunidad de reconstruirme, de rehacer lo que mi vida necesito cambiar cuando soy libre, porque entonces aquí lo que vamos a encontrar también a través de una práctica continua de meditación y otras herramientas es la libertad, el libre albedrío para decidir qué hago con mi vida, a qué personas les doy acceso, con quiénes me relaciono, con qué cosas yo me quedo, ¿vale? Y también yo creo por experiencia personal, que el trabajo, las prácticas de meditación, las prácticas de transformación, las prácticas de movimiento somático deben ser personales. Yo creo que en general no se ocupa del sacerdote o la sacerdotisa, el ministro, el gurú, el maestro o maestra iluminado, al médico, psicóloga o chamana siempre a tu lado, dictándote lo que debes de hacer. Yo creo que el camino debe ser personal, sí creo que debes de apoyarte en otras personas, en gente con experiencia, con sabiduría. Esa es parte de la tarea que tenemos los terapeutas. Pero tienes que hacerlo siempre con la conciencia de que el aprendizaje tendrás que llevarlo a tu vida y dar también el espacio después del aprendizaje de tus maestras o maestros, de tus guías, para caminar tu propio camino, incorporarlo en tu práctica. Y bueno, y para ello también ocupas estudiar, también necesitas consultar más textos, investigar, leer libros, y por supuesto practicar aquello que estás aprendiendo, compartir posts positivos, no transforman las personas, leerlos e incorporar los mensajes a mi vida cotidiana sí transforma a las personas, porque el hábito no hace al monje, lo hace la práctica cotidiana. Si soy claro, es decir, no basta con vestirse de blanco, por ejemplo, y decir que uno es buena onda, o pretender ser buena onda, sino ser congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago y lo que busco. Si soy claro, porque entonces, si yo decidí iniciar el camino del conocimiento, tengo que partir de ese principio corazónico, amoroso,
de la bondad y del respeto hacia mi persona, pero también hacia las personas con las cuales yo me vinculo. Y para ello entonces necesito ser honesto en mi palabra. Es decir, necesito eliminar de mi palabra, de mi discurso, las mentiras hacia afuera, pero también las mentiras hacia adentro. Necesito dejar de mentirme, dejar de disculparme, dejar de culparme. Necesito reconocer para poder transformarme. Entonces, bueno, porque también es fácil a veces suponer que la verdad absoluta, que la verdad espiritual está depositada en una persona, llámese gurú, chamán, etc. ¿Sí hizo claro? La sabiduría está en todas las personas. Los maestros nos sirven para acompañarnos, para compartirnos, no para llevarnos de la mano ni decirnos lo que tenemos que hacer. El verdadero maestro es aquel que te comparte lo que sabe y te permite la libertad de que seas tú el que reconozca el conocimiento. Shalom Yoga López, Namaste, saludos hasta Guadalajara, confírmame si estás en Guadalajara, gracias por acompañarme. Entonces, bueno, mediante la práctica de la meditación podemos reconocer, entre otras cosas, las tensiones internas que hemos ido conteniendo o acumulando y que nos hacen sentirnos inquietos, angustiados o desdichados, como la ansiedad, los miedos internos, los temores, los rencores almacenados, el odio y las confusiones en las que podemos caer cuando las situaciones son complejas. En este caso, la meditación vipassana nos permite cultivar la energía interior, esta energía que nos recorre, nos alimenta y emana de nuestros cuerpos, y además cultivar la claridad mental. Básicamente a través de 3 elementos clave que voy a mencionar. 1. La respiración consciente. Es decir, es una herramienta física que voy a utilizar para poder entonces empezar a tomar conciencia de mi cuerpo. A través justamente de otra triada mágica, maravillosa que tenemos en el pecho, a la altura del 4º chakra, que es corazón, pulmones y glándula timo, para entonces desde la respiración consciente conectar con mi corazón y con mi identidad, con mi sistema inmune, que es el timo, esta zona donde uno se toca y dice: yo me llamo Carlos, yo me llamo Lucas, yo me llamo Shalom, yo me llamo Rubén, etc. Porque entonces empiezo a conectarme desde esta conciencia orgánica física. 2. El autoconocimiento o la autoobservación. Es decir, me permito no aislarme del mundo, sino me permito dirigir mi atención no hacia afuera, no observar lo que hay a mi alrededor, sino dirigir mi atención hacia mi interior para empezar a reconocer qué pasa en mi cuerpo, cómo se mueven mis intestinos, cómo late mi corazón. Puedo escuchar el pum pum de mi corazón, puedo escuchar los ruidos de mis pulmones, puedo ser consciente de dónde están ciertos tronidos cuando desplazo mi espalda o mi columna. Y 3, que son las visualizaciones conscientes, con las cuales podemos tomar control consciente y responsable de lo que me pasa, de mis energías internas, armonizarlas y transformarlas. Y establecer entonces, mediante estos 3 elementos, un diálogo interno en términos de control consciente y responsable, que implica, por supuesto, no dominar, no controlar. La gente tiende a controlar como someter, como dominar a las cosas para poder entonces vencerlas y superarlas
y no es así. Por eso incluso tenemos este concepto también del Wu Wei, del cual también trabajo aquí en Casa Samayana, un taller que es no forzar las cosas, es decir, esa también comprensión de la no acción. Es decir, no me obligo ni a la acción personal, ni pretendo obligar que las cosas del exterior sucedan como yo lo deseo, sino que establezco una posibilidad de escucha, de claridad mental y de atención para poder entonces participar en ese proceso sin forzar, sin chocar, sin imponer, sino permitiéndome transformar desde mí las energías interiores, los pensamientos y por supuesto entonces las manifestaciones que son las palabras y los actos. La meditación vipassana se centra en la profunda interconexión entre la mente, las emociones, las energías y nuestro cuerpo físico, que pueden experimentarse directamente mediante la atención disciplinada a las sensaciones físicas y sutiles que responden a los fenómenos físicos, mentales y emocionales que forman parte de la vida de nuestro cuerpo. Dice Charito, espero que me lean, raro que no veo mis comentarios. Bueno, yo no los puedo ver ahorita, Charito, pero los leeré al final. De cualquier manera, pues igual lo vuelves a poner y aparece tal vez aquí en la pantallita y te puedo dar respuesta si es una pregunta. Entonces, mediante la práctica de la meditación, se pueden reconocer los patrones y los hábitos de la propia mente para modificarlos y cultivar nuevas formas de ser más positivas. Como ya señalé antes, si yo no cambio la forma en la que interpreto las cosas, si yo no cambio la forma en la que pienso, la forma en la que siento, entonces siempre haré las mismas cosas y siempre llegaré al mismo resultado, es decir, al círculo vicioso. La única forma de resolver nuestros problemas es viendo nuestra situación más allá de las apariencias. Es decir, para poder percibir las verdades más sutiles hasta llegar a la verdad última, es decir, la causa raíz. Porque nos permite aprender a reconocer la realidad aparente y la superficial y poder discernir cuánto es ilusión, cuánto yo vivo engañado y cuáles entonces las causas reales, las causas raíz sobre las cuales yo tendré entonces la posibilidad de poder reconocerlas y trabajarlas. Conforme avanzas en la práctica, se puede profundizar en estados mentales pacíficos, claros y energizados. Tales experiencias pueden tener un efecto transformador, profundamente transformador, y te pueden permitir conducirte a una nueva comprensión de tu vida. Por eso es que te recomiendo que incorpores a tu práctica diaria la meditación, y por eso la pregunta que te hice al principio de cuánto tiempo le dedicas a tu cuerpo, a tu salud, a observarte, dedicarte 25 minutos diarios, 30 minutos de tu día, no sé, por ponerte un tiempo, ¿no? Mínimo 30 minutos de tu vida, o sea, 30 minutos de tus 24 horas dedicados a ti, porque seguramente si reflexionas sobre esa pregunta de cuánto tiempo te dedicas, tal vez algunos de ustedes hayan encontrado que nunca tienen tiempo para sí. Siempre tienen trabajo, siempre tienen responsabilidades pendientes, siempre tienen alguna cosa que hacer. O sea, es una pregunta que yo escucho con mucha frecuencia. La gente que a veces me dice, oye, parezco tal y tal. Yo digo, ok, ¿y qué vas a hacer?
No tengo tiempo, me voy a dar después, y al paso del tiempo ese después se convierte en algo crónico, en algo mucho más complejo de resolver, porque las personas no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo de escucharnos. O sea, no le doy valor a un dolor que tengo ya en la boca del estómago por meses, por años, que no escucho que mi intestino grueso te dice, uy, estoy inflamado, estoy sofocado, estoy lleno de gas. Sí me explico, que tengo un dolor crónico en los hombros, que tengo cefaleas frecuentes, que padezco migrañas continuas, que padezco rinitis cada temporada. ¿Sí me explico? O sea, cada síntoma que manifiesta tu cuerpo, cada signo que tiene tu cuerpo te está diciendo, Lucas, para, es momento de tomar descanso, es momento de... Dice mi querido y maestro Rubén Ramírez, si se parece que me conoces, pues creo que la vida de todos, Rubén, creo que los caminos que la vida tiene, los hemos recorrido, los recorremos de diferente forma las personas. Entonces creo que lo relevante, lo importante desde mi propia experiencia, desde lo que yo he aprendido de las personas, tú entre ellas, Rubén, es que debemos darnos espacio, debemos darnos tiempo, debemos reconocernos con el valor que tenemos. ¿Sí soy claro? Es decir, y yo lo viví así, años de mi vida, le daba importancia, todo era más importante para mí que mi propia salud. ¿Sí soy claro? Es decir, lo conozco porque ese camino también lo he pasado. Porque a pesar de mi formación médica, de años ya de estudio, no era capaz de reconocer que yo no me estaba dando tiempo personal, que mi vida se había complicado de diferentes formas porque yo no tenía esa claridad para poder integrar todos estos elementos, y por tanto entonces la práctica de la meditación que yo les comparto surge, ¿sí?, desde esa condición de honestidad, de reconocer que cuando uno se pausa, uno se da la oportunidad e incorporas, entre otras herramientas, la práctica de la meditación, nuestra vida puede entonces retornar con suavidad a una vida diferente, a esa vida que todos anhelamos. Paz, tranquilidad, gozo, felicidad, ¿sí soy claro? Abundancia. Y el tema es que muchos perseguimos, así como dicen coloquialmente, la chuleta, ¿me explico? Y entonces pasamos la mayor parte de nuestra vida persiguiendo el tiempo, persiguiendo las cosas, sin darnos la chance ni de gozar siquiera todo eso material que vamos acumulando. Así pues, al trabajar directamente con nuestra mente y nuestro cuerpo, podemos desarrollar de forma efectiva estados de conciencia elevados y energéticos que tendrán un efecto directo sobre nosotros mismos, y también sobre la manera en la que percibimos el mundo. Podemos desarrollar una atención plena y una mente clara para tomar decisiones diferentes. Y ya para cerrar, porque ya estoy on time, y es un poco en broma y lo entenderán seguramente solamente las personas de 40 años y más, porque es de un personaje llamado Calimán, que decía, entre otras cosas, no hay fuerza más poderosa que la mente humana, y quien domina la mente humana, la mente, lo domina todo. Y bueno, Calimán era un personaje, es un personaje de un cómic de los años 50, 60, y seguramente el autora, no recuerdo quién es el autor de Calimán, pues era muy interesado en estos temas, y seguramente leía muchos textos budistas, taoístas, qué sé yo, y extrajo frases. Entonces, una frase muy famosa de
de este Calimán era esa: no hay fuerza más poderosa que la mente humana. Quien domina la mente lo domina todo. Y bueno, te recuerdo, dominar no significa controlar, someter por la fuerza, obligar. Dominar significa ser consciente de qué pensamientos, qué ideas albergo en mi mente, qué pensamiento, de qué me alimento, de qué información me alimento, ¿no? En mi pensamiento, en mi mente, qué emociones he guardado en mi corazón. Son emociones amorosas. Tengo muchos resentimientos acumulados con personas, muchos rencores, no sé, ¿qué he guardado aquí? ¿Sí me explico? No perdono todavía. ¿Qué energías tengo acá atoradas? Están, ¿no?, rígidas. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mí? ¿Qué he guardado en mí? Para poder entonces así tomarlo desde mi interior, digamos, lo hago metafórica y físicamente. ¿Qué tomo de aquí para poder entonces desprenderme de esto, de este enojo, de esta ira, de este rencor, de este sufrimiento, de estos corajes, no sé, todo eso que yo sí sé que tengo, que son mis demonios, a los cuales no me atrevo a enfrentar, para poder entonces darle libertad. Lo que todo preso anhela es la libertad. Y esos demonios interiores que están ahí presos, porque yo los metí, yo los conservo ahí encadenados, no serán libres y no me darán libertad tampoco mientras yo no sea capaz de liberar, de abrirme, de romper mis barreras, de dejarlos ir, de permitirles salirse de mi vida y entonces con esa libertad recuperar la paz, la felicidad, la sonrisa y el amor propio y el amor a las personas que me rodean. Si no hay paz en mi interior, no hay paz en mi exterior. Y bueno, como el tema es extenso y ya estoy por completar 1 hora y no quiero abusar de su tiempo, por supuesto, voy a hacer una segunda parte de esta meditación para completar la idea general y compartirte la herramienta como tal. Y me gustaría por esa razón que uses esa hojita de preguntas que te hiciste. Si me las quieres compartir vía inbox, bienvenidas. Para mí siempre es útil la retroalimentación. Pero en esta semana, de aquí al próximo martes, haz la tarea, no la tarea en sí, haz el ejercicio, porque digamos, la tarea no es esa obligación de hacerlo, sino la intención honesta y franca, es decir, lo pongo porque es la primera parte de reconocerme. ¿Sí me explico? O sea, la meditación no te va a ayudar a que, así de la nada, que reconozcas. Este ejercicio práctico te permite abordar la meditación con mucha más claridad, ¿vale? Entonces, la próxima semana ya hablaré expresamente de la técnica. Haremos en conjunto una práctica y bueno, dice el maestro David Aguirre, un querido colega, camarada también que admiro, teatrero, un hombre joven, muy joven, de Coatzacoalcos, Veracruz, al cual aprecio. Dice que peace, amor y paz. Entonces, pues sí, gracias hermano por acompañarme. Espero que todos podamos vibrar, hacer un eco, una vibración ecoica a través de estas reflexiones que yo espero que también sean personales, ¿no? Y poder vibrar a nuestro alrededor generando una energía amorosa, positiva. Recuerda que toda práctica, toda herramienta tiene que realizarse de manera práctica.
que no es el rito, sino no son las acciones particulares del rito, ¿sí me explico? No es como que prendo un incienso y me acerco al Buda y ¿no? Me visto de blanco, no sé. No es el rito per se el que te transforma, sino la intención profunda, honesta, amorosa y la paciencia que ponemos en nuestros pensamientos y actos para hacerlos conscientes y responsables. Si estás acá en la Ciudad de México, pues te invito a que puedas profundizar más esto que te acabo de compartir. Lo que les comparto cada semana lo hago aquí en diferentes talleres. Entre semana tengo miércoles y jueves por la mañana o por la tarde el taller de Wu Wei, que tiene el enfoque de danza terapia. Trabajo mucho más movimientos corporales, herramientas de otra índole, mucho de danza buto, pero también de meditaciones. No hay límite de edad ni estado de salud. Entonces, miércoles o jueves, sesiones de danza terapia Wu Wei. Tengo el próximo sábado 24 el taller de biodecodificación de las enfermedades, donde abordo sistemas de creencias, entre otras cosas, para poder encontrar la causa raíz y también ayudarnos a transformar, recuperar o restaurar la salud. También tengo la armonización con cuencos de cuarzo. Son sesiones de 2 horas aquí en Casa Samayana. Y también estoy abriendo otro taller de meditación que va a ser en por lo menos 2 sesiones, en 2 semanas, para trabajar esta meditación de Vipassana. Pues gracias a todas, todos que me acompañaron, Maribel Olivares, Charito Corso, maestro Rubén Ramírez, David, todos que me acompañaron. Yo creo que me satisface siempre, me produce también contento personal poderles compartir y que les pueda ser útil lo que les comparto. Entonces, desde Casa Samayana les envío desde lo profundo de mi corazón, que habita en esta casa, Casa Samayana, un abrazo profundo que espero llegue hasta sus brazos, hasta sus manos, los pueda conectar corazón con corazón. Ese es el valor del abrazo, es una conexión corazón con corazón. Y pues bendiciones, luz en su camino y hasta la próxima. Entonces, gracias. Namaste.